La temperatura a esta hora en Montevideo. Lo dijimos en varias oportunidades, incluso hemos recibido varios mensajes de la audiencia con la preocupación sobre el estado de las barrancas en la zona de La Floresta, una zona que, lo hemos dicho más de una vez, está muy afectada por la erosión. Hay estudios científicos que han sido publicados, que han sido divulgados, dando cuenta sobre el paso del tiempo y los efectos de la erosión en esa zona de la costa canaria. Incluso hemos podido ver personalmente algunas zonas afectadas donde, por ejemplo, anteriormente se podía circular a pie o se podía circular con bicicletas o incluso con automóviles que ahora, por ejemplo, están intransitables. Algunas zonas donde se recomienda no transitar, no circular para no tener inconvenientes. Incluso en la zona donde está la subprefectura de La Floresta hay una zona que también se observa que está notoriamente afectada por la erosión y es un proceso que es inevitable, ¿verdad? Que de alguna manera se puede atemperar, pero que es un proceso inevitable dado, por ejemplo, las características del viento y dado, por ejemplo, la fuerte salinidad y los efectos de la salinidad en algunas estructuras y también en parte del suelo. También quizás tiene algo que ver las distintas obras que se llevaron a cabo en la costa de La Floresta años atrás, en los distintos desagües que terminan en la zona de la playa. Para conocer un poco más de la situación del balneario y qué se ha hecho, estamos en línea a partir de este momento con la alcaldesa de La Floresta, Isabel Güelmo. ¿Qué tal, Güelmo? Buenos días, ¿cómo le va? Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo está en este momento La Floresta? En el tema de la erosión. Exactamente, sí. En el tema de la erosión, bueno, se han hecho estudios que inclusive en estos momentos, ya hace tiempo que el tema había pasado a manos del Ministerio de Transporte y Obras Públicas para poder solucionarlo, porque es un tema que va más allá de lo humano, vamos a decir. Hay una responsabilidad, sí, de repente, en los años de cómo se ha ido trabajando, pero ya es un tema que es más allá de uno, es un tema directamente de la naturaleza, ¿no? Y de los cambios climáticos a los que nos hemos tenido que enfrentar. Algo que de repente no estábamos acostumbrados años atrás, pero vemos que el clima va cambiando totalmente. El tema está, entonces, me decía usted, en manos del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Está en el Ministerio de Transporte, tiene el proyecto para realizar lo que inclusive ha conversado con la Liga de Fomento de Floresta, que están muy involucrados también en el tema, ¿no? Como Liga de Fomento, porque no solamente es un problema para el balneario, sino para aquellas personas que visitan el balneario, ¿no? Claro, claro. Es un tema, como decíamos, inevitable que ocurra, pero de todos modos se puede tomar alguna medida para atemperarlo. Es inevitable que ocurra, ¿verdad? Más que es algo que se fue viendo en años, pero ¿qué pasa? Hacemos un país también muy joven en el tratamiento de todo lo que es el riesgo climático. Sí. Y tal vez durante muchos años no tomábamos sí. la responsabilidad que habría que tener en el tema, ¿no? Las construcciones a veces muy sobre la Rambla tampoco es algo que favorece, ¿no? Ese es el tema también. ¿Qué es lo que se puede hacer con los propietarios de las casas que están allí sobre la Rambla? Bueno, ese ya es un tema, la verdad, más tenemos algún vecino que ha planteado en su momento una quita en la contribución, ¿verdad? A los cuales cuando se ha elevado nos han respondido de repente que la erosión no es un tema de, o sea, vamos a decir, nuestro, y lo que le planteamos nosotros, inclusive hoy no está en la dirección de recursos financieros, le hemos planteado que sí, no será un tema nuestro, pero esas casas se han desvalorizado, ¿verdad? Claro. ¿Hay gente que ya ha abandonado sus casas o No, en ese tema no. Pero sí sabemos que no es lo mismo haber comprado una casa hace 16 años frente a la Rambla en esa zona a lo que soy, ¿verdad? No es lo mismo. O sea, lo que tendría que haber aumentado de repente en valor lo fue perdiendo precisamente por ese tema de la erosión, o sea, al ya no tener lo que decían ustedes, o sea, hoy hay lugares que uno no puede pasar, cuando está caminando prácticamente está caminando en el jardín del propietario, ¿verdad?
Antes se transitaba con auto como se transitaba caminando, ¿verdad? O sea, por la Rambla. Y hoy a esa altura ya de repente no se puede pasar lo que nosotros le llamamos la altura de los jesuitas. Pero ahora, usted me decía, es un tema que está en manos del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Públicas. O sea, porque, o sea, hay dos temas también. Sí. O sea, también hay un tema que puede afectar, que es el desagüe de los pluviales, ¿verdad? Exactamente. En esa parte sí, la Intendencia hace un año inclusive hizo un trabajo a la altura de donde se ve más perjudicado, pero ya también le vemos que no resiste lo que los trabajos se habían hecho, otros trabajos que se habían hecho antes, ¿verdad? O sea, es un tema que preocupa tanto al Ministerio, a la Intendencia, como a la población de Floresta, ¿verdad? Pero es un tema que es difícil de solucionar, difícil, y por más que se invierta en lo que se piensa que pueden ser soluciones, lo único que podemos llegar a ver que controlen durante un tiempo, pero no que sea la solución, ¿verdad? Pero, ¿y entonces por dónde pasaría la solución? ¿Que en algún momento se establezca que en alguna zona de la Floresta no se va a poder continuar habitando, no se va a poder continuar viviendo? O sea, eso no está determinado, pero va a llevar un proceso, ¿verdad? Todo lleva un proceso, y la erosión la vamos viendo, que era lo que yo decía recién, no estamos acostumbrados de repente, somos un país joven, tal vez en otros lugares con más años están preocupados desde hace más tiempo por el tema de la erosión y de los cambios climáticos, ¿no? Tal vez en algún momento no habría que haber permitido de repente tantas ramblas, o sea, la rambla o las bajadas a la playa tan seguidas unas de otras, eso tampoco. Hoy particularmente, o sea, vías de unión internas de los balnearios se plantean que no pueden ser sobre las ramblas, ¿no? Algo que antes de repente decíamos es lo más vistoso. Sí, lo más vistoso, pero ¿cuál era el riesgo también, verdad? Claro. Hoy nos enfrentamos a estas situaciones que también nosotros como humanos hemos cometido errores, ¿no? Ahora, llama la atención, por ejemplo, que hace ya varios años la organización Ecoplata ha llamado la atención, ¿verdad?, sobre ese fenómeno que está ocurriendo. Han estado al frente de varios estudios sobre la situación de la Floresta y que de todos modos han pasado los años y sigue habiendo gente que habita en esos mismos lugares. No tengo claro que siga habiendo desarrollo urbanístico ahí, porque lo que tengo entendido y lo que he podido ver personalmente es que no ha habido nuevas construcciones en la zona de riesgo. Nuevas no, o sea, nuevo no hay, pero también tenés que proteger aquello que ya está, ¿verdad? O sea, lo que está tenés que protegerlo. Ahora, es una inversión, o sea, para hacer una solución paliativa, que es lo que va manejando el Ministerio también, ¿no? Es paliativo. ¿Y la solución a largo plazo cuál sería? Es sé que el Ministerio maneja una obra costosa, ¿no? Y que desarrollada por técnicos en la materia, ¿no? O sea, porque también a veces nosotros cometemos el error de pensar, hago esto y con esto soluciono, en todos los temas también, ¿no? Cuando tú haces también de repente una apertura de calle, pensás, sí, el vecino común te dice, sí, con tal cosa se arregla, no es así, porque también tenés que estar cuidando, de repente, si tengo que eliminar árboles para hacer una apertura de una calle, por ejemplo, ¿sirve? ¿O cuál es el riesgo que voy a tener también con la eliminación de esos árboles, verdad? O sea, lleva todo un estudio técnico, no es algo que decimos, sí, vamos a hacerlo así, vamos a canalizar, por ejemplo, el pluvial de tal forma, ¿no? O sea, no es de esa forma, porque si uno camina, por ejemplo, por la arena a esa altura del barranco, sobre todo la parte es donde decimos están los jesuitas, ¿verdad? Sí. La colonia de los jesuitas, o sea, que es la que más se ha angostado, que ya prácticamente no existe el lugar sobre la rambla que para caminar, lo que yo te decía, terminar caminando a veces por el jardín. Claro. O sea, el proceso se fue viendo paso a paso, te digo que yo voy muchas veces, o sea, caminando al lugar, ¿me entendés? Para ir viendo el proceso, y va llevando, sí, un proceso, ¿no? Uno le va viendo de a poco el deterioro.
Pero claro, sé que el Ministerio tiene una solución paliativa, costosa sí, pero estamos y técnica, porque también es lo que yo te digo, a veces no podemos hacer algo porque de repente no es lo técnicamente correcto. Es eso el gran problema también, que tal vez durante mucho tiempo se hicieron cosas que no fueron las correctas para el problema, ¿verdad? Claro, el tema que igual es un proceso que va a continuar y a largo plazo las viviendas que están sobre la costanera van a terminar siendo absorbidas por este proceso, o sea, van a tener que ser deshabitadas, ¿no? No, espero que no, que con el proceso que se quiere solucionar desde parte del Ministerio no pase esto, ¿no? El tema es que no hay tampoco una fecha concreta, no hay planes de acciones a aplicar. No, pienso que este año ya está programado el empezar, pero lleva su plazo, ¿no? Bien. La consulta... El cual yo no tengo porque es del Ministerio. El plazo no lo tengo yo. Huelmo, la consulta sobre otro tema que es importante para esa zona de Canelones, para el balneario, y es el intercambiador que se ha instalado allí sobre la interbalnearia, que de alguna manera ha dinamizado el principal punto de entrada y de salida del balneario. ¿Cómo está funcionando? Está funcionando correctamente, inclusive te puedo dar un dato. Ayer, no en cifras, pero te puedo decir, ayer que fue una fecha que prácticamente funcionó como un fin de quincena, ¿verdad? Y el recambio, vamos a decir, de quincena. Y veías que era con una agilidad que no la habíamos tenido en años, ¿verdad? Y sobre todo el no tener el problema de los accidentes de repente que podíamos tener en otras épocas. Todos sabemos que ese cruce durante años fue primero sin semáforos y después con los semáforos inclusive no se terminaba en un cruce peligroso para todo aquel que venía hacia el este, ¿verdad? Claro. Y sin embargo vamos viendo que no existe ese problema. Facilita el cruce también de la interbalnearia para el peatón, ¿verdad? Que tenemos una zona nosotros muy de influencia con estación, o sea, Estación Floresta viene al sur, ¿no? O sea, del norte al sur, y a su vez siendo hacia Soca, que ahí está la otra zona de influencia. Sí. También que gente que viene de otros puntos del país puede ingresar desde la 8 a la ruta 35, que es la que une con Floresta, y ahí vemos todo el movimiento que en otras épocas en ese cruce uno veía las largas colas, ¿verdad? Hacia el centro inclusive de Floresta. Hoy eso no existe. Claro. O sea, se ha agilitado todo porque facilita el cruce en el intercambiador, ¿no? Fue una inversión costosa, sabemos, para el Ministerio, pero los costos a veces cuando sabemos que sirve para salvar vidas no se miden, ¿no? Huelmo, le agradecemos mucho sus minutos esta mañana, ¿eh? Por favor, muchas gracias a ustedes. Que tenga buen día. Era Isabel Huelmo, alcaldesa de La Floresta.